ya hay varios géneros, pero creemos que el tema mujeres ahorita es un tema muy particular. Si quieren, después hacemos una de qué está pasando con el tema del consumo en comunidad LGBTI+, etcétera. Entonces, eso es uno. Es específicamente sobre mujeres. Y lo otro es que hay muchísima investigación antropológica y sociológica sobre lo que está pasando con las mujeres en este momento, que tiene que ver con el tema del consumo. No me voy a detener tanto en eso, les voy a explicar por qué. Porque se ha llamado la atención sobre el problema de consumo de mujeres durante muchos años, pero lo que nosotros discutimos en la JIFE fue que lo que hace falta es que los países empiecen a tomar medidas concretas. Entonces yo prefiero darle un poco más de tiempo al tema de cuáles pueden ser las medidas concretas para mejorar los servicios y los programas preventivos, en vez de hacer todo el demás análisis, que es muy valioso, pero no voy a poder detenerme demasiado en lo otro. ¿Sale? Bueno. ¿Qué será? Okay. Bueno, les voy a contar un poquito qué es la JIFE, porque realmente muy pocas personas saben qué es la JIFE. Es que me equivoqué de teclas. Bien. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes es una oficina que forma parte de las Naciones Unidas y que se crea por precisamente la firma de los 3 tratados internacionales que se dedican al control de drogas, que es la Convención de 1961, el Convenio de 1971 y la Convención de 1981. Una trata sobre sustancias narcóticas, otra sobre psicotrópicos y la tercera sobre crimen organizado y precursores. Entonces, a partir de eso se crea esta oficina, y lo que nosotros tenemos, digamos, como mandato precisamente es acompañar y asesorar a los países. Estas convenciones están firmadas por 185 países, acompañarlos y asesorarlos para que vayan mejorando sus políticas públicas, de manera que puedan ir mejorando también la atención que se le da al tema de adicciones. Ahora, el tema está en que históricamente los países, y ustedes lo saben, le invierten más esfuerzos y recursos a la parte de combatir al narcotráfico. Y la JIFE, digamos, durante muchos años ha tenido también una inercia en ese sentido. Pero ahora, digamos, estamos buscando, con esta nueva JIFE que queremos promover, que se ponga más atención a la reducción del consumo. Esta oficina, que tiene su sede en Viena, de la JIFE, tiene una junta con 13 miembros, que son los que, digamos, tomamos las decisiones. El trabajo técnico lo hacen nuestros compañeros de Viena, y hay 13 miembros. Esos 13 miembros, de los cuales yo soy uno de ellos, son miembros que representan a todos los países. Entonces son 13 personas de todo el mundo. 3 de ellos son propuestos por la Organización Mundial de la Salud, y 10 más son propuestos por los países. En mi caso yo fui propuesto por México, pero sin embargo no soy el representante de México en la Junta. Los 13 miembros tenemos que velar, digamos, por el punto de vista de los 185 países que han firmado las convenciones. Y bueno, somos elegidos por votación por parte de los países de la ONU. Se hace un concurso donde varios candidatos concursan, y a partir de eso, por votación, ya se elige a los mismos. Entonces, nosotros precisamente en el informe que sacamos en 2017, todo el primer capítulo fue sobre el tema que les voy a presentar ahorita de mujer y drogas. Si ustedes quieren entrar a la página de la JIFE, en inglés es INCB, International Narcotics Control Board, atrás va a haber más grandecito, no se preocupen, y es el capítulo 1 del informe 2017. Ahorita se los voy a poner más. Bueno, en inglés se llama International Narcotics Control Board. Y digo, además, obviamente, esta presentación la voy a dejar aquí en la universidad para que puedan pedirla también. Okay. Esto es lo que vamos a estar viendo: el tema de las prevalencias de consumo de mujeres a nivel internacional, los factores de riesgo, la relación con la violencia, los lineamientos para mejorar los programas de prevención y los lineamientos para mejorar los programas de tratamiento. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el consumo de sustancias. Entonces,
Digamos, históricamente el consumo de alcohol, tabaco y drogas pues siempre ha sido mucho más prevalente entre hombres que entre mujeres. Quizás la excepción sea algunos medicamentos que se usan fuera de prescripción, sobre todo medicamentos tranquilizantes, como benzodiazepinas, quizás a veces también medicamentos estimulantes como anfetaminas, sobre todo cuando se utilizan dentro de esquemas de manejo de dietas, ¿no? Y ahora, pues con la crisis de opioides que se está viendo en el mundo, pues también un poco también el tema de medicamentos opioides fuera de prescripción. Sin embargo, esta tendencia está cambiando a tal grado que, por ejemplo, ahora en el mundo sabemos que 1 de cada 3 usuarios de drogas en el mundo es una mujer. 1 de cada 3. La tendencia ha cambiado de manera muy importante. Lo que vemos aquí es, por ejemplo, es el caso del tabaco, por ejemplo. Entonces, en el caso del tabaco, lo que vemos es que, digamos, esta es la encuesta de consumo de tabaco en adultos que hace la Organización Mundial de la Salud. Lo que vemos en los círculos largos es, digamos, la población total de cada país. Y lo que vemos en los círculos rellenos es el número de fumadores. Los rojos son los hombres y los rosas son las mujeres. Entonces, lo que vemos aquí es que muchos países, por ejemplo, como México, está aquí, Brasil, Rumania, Polonia, Grecia, etcétera, más o menos la prevalencia de consumo de tabaco ya es casi igual entre hombres y mujeres. Vemos otros países donde hay una gran diferencia. Por ejemplo, vean China. En China hay 288 millones de fumadores hombres y 13 millones de fumadores mujeres. Sin embargo, desde la perspectiva de la industria tabacalera, y esto lo sabemos porque se han filtrado documentos o declaraciones de la industria tabacalera, ellos, como se acuerdan, como cuando se dice que si ves el vaso medio lleno o medio vacío, bueno, ellos ven el vaso medio lleno en este sentido, porque lo que está pasando aquí es un cambio cultural, por ejemplo, en China, en la India, en Nigeria, en Tailandia, en Indonesia, en donde las mujeres, como un falso estereotipo de mayor liberación, entonces están empezando a fumar o están, digamos, superando los tabúes que hacían que las mujeres no fumaran. Entonces, para las tabacaleras, estos son sus principales, estos son sus principales mercados que ahora quieren conquistar. Es decir, para las tabacaleras ellos están viendo que estiman que hay entre 200 y 250 millones de mujeres chinas que probablemente empiecen a fumar en los próximos 10 años. Y entonces ellos están concentrando, digamos, todas sus actividades de promoción en ese tipo de países. ¿Sale? Es un tema de vapeadores que luego vamos a ver. Pero, por ejemplo, este es el caso de Latinoamérica. Y entonces, para el caso de Latinoamérica vemos, por ejemplo, en el caso del consumo de prevalencia de alcohol en el último mes entre estudiantes, vemos que ya entre estudiantes hombres y estudiantes mujeres en varios países de Latinoamérica ya prácticamente no hay una diferencia. Y es más, todavía tenemos países, por ejemplo, aquí en el Caribe o algunos países de Sudamérica donde la prevalencia de consumo de alcohol es mayor entre mujeres que entre hombres. Esto también tiene, digamos, implicaciones que son muy importantes, los vamos a ver más adelante, pero las consecuencias negativas por el consumo de alcohol y drogas para las mujeres son mucho más importantes que para los hombres. Algunas tienen que ver con cuestiones psicosociales y otras tienen que ver también con cuestiones biológicas. Entonces, las cuestiones psicosociales, por poner uno de los ejemplos de los que vamos a estar hablando, es cuando a un hombre se le pasan las copas, o tiene una intoxicación muy fuerte por alguna droga, sus amigos lo llevan y lo avientan, digamos, a la sala de urgencias, ¿no? Que lo atiendan. Okay. Pero cuando a una mujer le pasa eso, los amigos, los malintencionados se van a aprovechar sexualmente de ella. Pero los bien intencionados la van a llevar a su casa en vez de llevarla al hospital. ¿Por qué? Por el temor del rechazo y del estigma que estará asociado a una mujer que tuvo una sobredosis o que tuvo un problema grave con una intoxicación con alcohol. Entonces, esto las pone en una vulnerabilidad de salud mucho más grande porque no están siendo llevadas a ser atendidas. Ahora bien, ustedes saben que por cuestiones fisiológicas, enzimáticas
de talla y hasta de la cantidad o de la proporción de tejido adiposo y de agua en el cuerpo entre hombres y mujeres, las mujeres tardan mucho más en metabolizar el alcohol que los hombres. De hecho, un estudio reciente marca que las mujeres se tardan el doble de tiempo en metabolizar la misma copa de alcohol que los hombres. Entonces, yo una vez estaba en un antro, digamos, en el segundo piso del antro, y podía ver hacia las mesas de abajo, y empecé a hacer una cuenta que fue terrible. Porque entonces estaba yo viendo en el antro y estaban los hombres, los chavos y los chavas en las mesas, ¿no? Y estaban tomando de la botella, ¿no? Chavos y chavas estaban tomando de la botella. Pero luego llegaba el mesero con los shots, ¿no? Que es otra medida estándar, digamos, con los shots. Y entonces era el shot para toda la mesa, hombres y mujeres, ¿sale? Entonces todos se tomaban el shot y seguían bebiendo de lo que estaban bebiendo en la mesa. A la hora llegaba otra vez el mesero con la otra ronda de shots. Entonces otra vez shots para todos. Pero acuérdense que si el hombre ya había metabolizado ese shot que le dieron hace una hora, la mujer había metabolizado nada más la mitad. Las chavas habían metabolizado la mitad del shot, ¿no? Entonces, y a la tercera hora volvía a llegar el mesero con los shots. Entonces, mientras los hombres iban metabolizando más o menos a buen ritmo el alcohol, las mujeres iban acumulando el alcohol en sangre por estar bebiendo al mismo ritmo que los hombres. Y entonces, ya ahí fue cuando me expliqué por qué entonces ahora vemos a las chavas que la sacan arrastrando de los bares, porque van bebiendo al mismo ritmo que los hombres, cuando ellas tardan el doble de tiempo en metabolizar el alcohol, y entonces se va sumando aritméticamente la disponibilidad de alcohol en sangre que ellas traen. Ahora, esto por ejemplo también, el uso nocivo de alcohol entre estudiantes también está a la par en Latinoamérica, entre hombres y mujeres, casi a la par. Es decir, cuando hablamos de que se abusa del alcohol, es que las mujeres beben más de 3 copas en una ocasión y los hombres beben más de 4 copas en una ocasión. Entonces, como ustedes ven, lamentablemente los adolescentes en el mundo y en Latinoamérica están iniciándose. Hay prevalencias del 50 al 70% y son tanto en hombres como en mujeres. 1.000 millones de personas han abusado del alcohol el último mes en el mundo. 1.000 millones de personas. Y esto es, por ejemplo, los hombres y mujeres en cada uno de los continentes del mundo, que digamos, cuál es el porcentaje de niños o niñas de 15 años en cada país, en cada continente, en el mundo. Entonces aquí tenemos África, América, Europa, la región del Pacífico, la región de Oceanía, la región de los Mediterráneo, etc. Entonces, como ustedes podrán ver, también vemos que prácticamente a la par, o sea, si comparamos la línea de arriba con la de abajo en cada uno de los continentes, prácticamente a la par tenemos el inicio del consumo de alcohol en la adolescencia entre hombres y mujeres. Y bueno, estos ya son también datos de los trastornos por consumo de alcohol. Entonces, aquí tenemos lo que sería dependencia y uso nocivo entre hombres y mujeres, y ya en la población adulta vemos que sí, a diferencia de con los adolescentes, sí ya hay una diferencia entre los trastornos por consumo de alcohol mayores entre hombres que entre mujeres. Y hay un tema que es también muy importante tomar en cuenta respecto a mujeres: el tema del síndrome alcohólico fetal. Entonces, el síndrome alcohólico fetal es una serie de síntomas y de signos que va a presentar el producto cuando nace y que están asociados con que la mujer bebió durante el embarazo. Lamentablemente, no hay estudio todavía que nos dé cuenta de cuál es la dosis segura para una mujer que está embarazada. No se sabe. No hemos podido encontrar eso. Entonces, es un problema importante. Quiero que vean ustedes, por ejemplo, que la mayor tasa de síndrome alcohólico fetal que incluye, por ejemplo, el síndrome alcohólico fetal incluye retraso mental, de leve a moderado, de por vida, o trastorno por déficit de atención. Antes, los niños con síndrome alcohólico fetal tenían una esperanza de vida de 15, 20 años. Ahora ya no. Ahora ya viven toda la vida. Entonces ahora tenemos adultos, antes no teníamos, ahora tenemos adultos que son niños de síndrome alcohólico fetal. Y la prevalencia más alta está en Europa, lo que diríamos que es, digamos, una cultura húmeda, ¿no? Porque en Europa se asocia el consumo de alcohol con la comida, ¿no?
Entonces, bueno, pues lamentablemente es uno de los retos importantes que tiene ahorita Europa, bajar esas prevalencias. Y en segundo lugar, América Latina. Digo, quizás un poquito lejos de Europa, pero en segundo lugar, América Latina es quien tiene las tasas más altas de síndrome alcohólico. Entonces, bueno, ahora también hay que tomar en cuenta esto. Entonces, 1 de cada 3 usuarios de drogas en el mundo es una mujer. Sin embargo, nada más 1 de cada 5 personas en tratamiento es una mujer. Lo que nos está diciendo esto es que algo pasa, que es más probable que los hombres lleguen a tratamiento a que las mujeres lleguen a tratamiento. Hay una serie de obstáculos culturales y en el sistema de salud que hacen que sea mucho más difícil para la mujer llegar a tratamiento. Y es precisamente lo que estamos pidiendo en la AGIFE, que los países ajusten para poder mejorar sus servicios. Hay algunos temas muy característicos que se han encontrado en estudios a través de diferentes países. Por ejemplo, la relación que hay entre que la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica o sexual y el consumo de alcohol y drogas. Por ejemplo, aquí ustedes lo que ven es un metaanálisis en donde se ve que mujeres sin episodios de violencia en su pasado y su consumo de alcohol y drogas, mujeres con un evento de violencia en su pasado y su consumo de alcohol y drogas, y mujeres con 2 eventos de violencia en su pasado y respecto al consumo de alcohol y drogas. Entonces hay una asociación muy importante. La mujer que es víctima de violencia después va a presentar trastornos como depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático, y eso después lo va a automedicar con alguna sustancia, ya sea alcohol o drogas. Otra cosa que es muy importante es que hay mucha relación entre que si la pareja o una persona significativa en la vida de la mujer es consumidora de alcohol o drogas, es mucho más probable que la mujer también sea consumidora de alcohol o drogas. Entonces, la relación pareja también es uno de los factores muy importantes. El tema también es la cuestión de que se les receten medicamentos. Hay un estudio muy interesante en donde se llevaban pacientes al médico, hombres y mujeres con los mismos síntomas de ansiedad o de depresión. Y era mucho más probable que los médicos le recetaran medicamentos para la ansiedad y la depresión a las mujeres que a los hombres, ¿no? Entonces ahí hay un tema también de un prejuicio. También ahí hay un tema de estigma contra los hombres, ¿no? De decir, bueno, usted hombre se aguanta como machito, ¿no? Y se la lleva solito, pero usted mujer delicadita, entonces usted sí le voy a dar un medicamento porque lo necesita. ¿Y qué tema tiene que ver con el prejuicio de histéricas? Bueno, necesita eso. Pues para calmarla, ¿no? De que se ponen más como neurasténicas, ¿no? Así, necesitan calmarlas. Bueno, entonces miren, nosotros tenemos, digamos, este modelo ahí en la ONU sobre el tema de el consumo en mujeres. Como les decía, está relacionado con la violencia de género, con la disfuncionalidad de las familias, pero de hecho esto también hace que veamos que los programas preventivos familiares sean más efectivos también con las mujeres. Las desigualdades sociales también muy importantes, y aquí también ya sabemos lo que está pasando ahora también, que es que en este nuevo papel protagónico que tiene la mujer en la sociedad, no le quitamos las otras responsabilidades que tenía desde antes, ¿no? Las de cuidadora. Entonces, ahora exigimos que las mujeres sean exitosas académicamente, exitosas laboralmente, pero que además le sigan atendiendo al marido, a los hijos, al hermano, a la abuelita, etc., ¿no? Entonces, el doble estrés tiene también que ver con un tema de desigualdad y de búsqueda de sustancias. Maestro Raúl, sí, perdón, en el caso de la mujer cuando se vuelve una consumidora consuetudinaria de alcohol y es atendida, como dices, puesta en algodones por el psiquiatra y todo, el psiquiatra le va a recetar ansiolíticos o la lanzapina o el clonazepam o el de esto, toda la gama de medicamentos que conocemos, más tampoco evita cuando ya es alcohólica que llegue a tener episodios de violencia. La mujer es muy violenta, y como ha crecido tanto el mundo, dentro del mundo de las adicciones, ha subido el mundo de la mujer en una forma inconmensurable. Debe de haber
algún tipo de ayuda para ellas en forma especial, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver que algo que va a ser muy importante dentro del tratamiento para la mujer es el desarrollo de habilidades para manejo de emociones negativas, que van desde depresión, ansiedad y enojo también. Y además deben saber lo siguiente: hay estudios que dicen que las personas, hombres y mujeres que son violentas, los que violentan, los que golpean, los que también luego tienen periodos, después del episodio de violencia también tienen episodios de depresión, o sea, se deprimen también por ser violentos. Entonces también luego les da la culpa, digamos, quizás no a todos, pero a muchos también luego les da la culpa y entonces luego tienen también. Entonces eso se convierte en un círculo vicioso: violencia, depresión, y entonces a ese círculo vicioso se le agrega el consumo de las sustancias. ¿Sale? Ok. O sea, dices que cuando entran en la etapa del arrepentimiento, ¿no? Lo que es el círculo de la violencia, ahí es donde son más vulnerables al consumo. Sí, también ahí son vulnerables al consumo por la depresión que están viviendo. Bien, las adversidades de abusos en la infancia ya también lo vimos. Vamos a ver también el tema de la encarcelación de mujeres, lo vamos a revisar ahorita, y el tema, por ejemplo, del riesgo de transmisión de VIH y hepatitis C, ¿no? Que es muy importante también en las mujeres que consumen o que sus parejas consumen. Y además deben saber que, por ejemplo, en la actualidad, la principal causa de muerte de las personas que consumen sustancias ya no es el SIDA, que es lo que era antes, ahora es la hepatitis C. Sin embargo, para la hepatitis C afortunadamente ya hay tratamiento, ya hay una vacuna para la hepatitis C, pero como todavía tiene patente, entonces es muy caro. En México cuesta 200,000 pesos el tratamiento de hepatitis C. Entonces cuando los gobiernos a veces, en todo el mundo me ha tocado, justamente estuvimos discutiendo esto en Viena hace 3 semanas, cuando los países empiezan a comprar la vacuna de hepatitis C para atender a la gente que tiene hepatitis C, en ocasiones no se la quieren administrar a las personas que usan sustancias, porque dicen que se van a recontagiar, que son 200,000 pesos tirados a la basura. Entonces también hay un tema ahí de discriminación contra los usuarios de sustancias en lo que es la población que ya es positiva a hepatitis C. Y bueno, entonces se da, como les digo, este fenómeno que le llamamos nosotros fenómeno del telescopio, del telescoping, que es lo siguiente: aunque una mujer inicie su consumo de drogas más tarde que los hombres, desarrolla los problemas asociados al consumo de alcohol y drogas mucho más pronto que los hombres, por todas estas causas biológicas y psicosociales que ya les estaba yo contando. Entonces ya veíamos el tema de que se les recetan medicamentos para la ansiedad o para la depresión a las mujeres, por ejemplo tipo benzodiazepinas. Vemos que el pico de esto está entre los 30 y los 40 años y que bueno, pues tiene que ver con que llegan con síntomas de depresión y ansiedad por haber sido víctimas de violencia. Por ejemplo, esto es lo que nos reportan los estudiantes de Estados Unidos. Vemos las prevalencias más altas, inclusive más altas en mujeres que en hombres, en el uso de opioides y de tranquilizantes y en el uso de cannabis, por ejemplo. Estas son las prevalencias en algunos países de Europa, ahí van variando también en algunos países de Sudamérica. Pero bueno, lo que les quiero comentar, por ejemplo, es lo que está pasando en México. Entonces, en México levantamos una encuesta en estudiantes de secundaria y preparatoria, ¿no? Que es la encuesta de consumo en estudiantes, y pudimos hacer una comparación entre la que levantamos en 1991 y la que levantamos en 2014. Pasaron 23 años entre una y otra. Lo que vimos es que el consumo de alcohol había aumentado un 17% entre hombres. Por cada usuario que teníamos en 91, tenemos ahora 1.2 en 2014. Pero para el caso de las mujeres, el consumo de alcohol se duplicó y más. Digamos que por cada mujer que teníamos que consumía alcohol, estudiante de prepa o secundaria, en el 91, ahora en el 2014 teníamos 2.5 mujeres. Esto es en la encuesta de consumo de drogas, pero ya en la población general. Y lo que vemos también es que, por ejemplo, si el consumo de alcohol en la población de 12 a 65 años aumentó de un 20% a un 30%, que ese es el consumo excesivo, en el caso de las mujeres aumentó de un 4% a un 10%, entonces también se duplica.
Y por ejemplo, cuando hablamos de la dependencia al alcohol, o sea, personas que ya cumplen con los criterios de dependencia al alcohol, lo que encontramos en la encuesta de 2016 fue que las niñas de 12 a 17 años presentan igual dependencia al alcohol que las de 18 a 65. Es decir, las adolescentes están iniciando con un consumo excesivo que las lleva al mismo riesgo de dependencia del alcohol que las mujeres adultas. Este es el caso de drogas ilegales en estudiantes y se cuatruplicó para el caso de los hombres entre el 91 y el 2014, se cuatruplicó en el caso de los hombres, pero en el caso de las mujeres se sextuplicó. 6 veces más consumo de drogas en mujeres en los últimos 23 años en México. Y bueno, lo que también nos marca esta encuesta de consumo en hogares es que es mucho más probable que las prevalencias son más altas en el consumo en opiáceos, tranquilizantes, sedantes de anfetaminas en mujeres que en los hombres. Ahí salen ganando. Ay, perdón, una pregunta. Sí. Así como en el alcohol hay bebedores sociales, ¿existe en drogas ese término o no se llega a eso? O sea, el que consume o no se consume. No, sí hay diferentes patrones de consumo. Aquí lo que nos están diciendo es el consumo alguna vez en la vida, pero también tenemos el consumo alguna vez en la vida, que lo que nos dice es principalmente quién la probó, ¿no? ¿Quién la ha probado? El consumo último año nos ayuda a sacar ciertas tendencias porque podemos cada año estar comparando. Y el consumo último mes generalmente sí es el de los que ya tienen un patrón de consumo más fuerte. Entonces, claro que dependerá de la sustancia y dependerá de la vulnerabilidad de la persona, pero claro que hay personas que prueban y nunca vuelven a consumir. Hay personas que consumen ocasionalmente con el riesgo de algún problema agudo en ese momento que consumen, y hay personas que ya cuando empiecen a consumir regularmente seguramente encontraremos ya un problema de... ¿Los sociales entran en criterio? No, porque parte de los criterios de dependencia son precisamente el aumento del consumo sin poder controlar, el consumir a pesar de estar consciente de las consecuencias negativas que se van a tener, que ya no lo pueden controlar. Y fíjense, hay un fenómeno también interesante que nos muestran estas encuestas que hace el Instituto Nacional de Psiquiatría y el CONADIC sobre de la encuesta de adicciones, y es que parece ser que en el caso de los hombres primero se da el consumo de sustancias y luego se da el trastorno por estrés postraumático. O sea, parece ser que los hombres empiezan a consumir sustancias y después empiezan a tener las consecuencias negativas que los llevan a un trastorno de estrés postraumático. Y el caso de las mujeres es al revés. Primero vamos a encontrar que se encuentran el trastorno por estrés postraumático y después se va a presentar el problema de consumo de alcohol. Como ven aquí, como señalamos a nivel mundial, es mucho más probable que los hombres acudan a tratamiento que las mujeres, pero la buena noticia es que las mujeres tienen más tasas de rehabilitación o de recuperación, tasas más altas que los hombres. Entonces parece ser que lo que tenemos es que una vez que las mujeres pueden superar los obstáculos que tienen para poder llegar a tratamiento y pueden entrar bien al tratamiento, las mujeres se comprometen más con su proceso de recuperación que los hombres y tienen mejores resultados que los hombres. El tema es que podamos analizar todas las barreras y obstáculos que hay para que puedan accesar al tratamiento, que eso vamos a ver. Ahora, un poquito ya cuando se pueden correlacionar las variables entre consumo y las características de las personas, podemos encontrar en varios estudios de varios países este tipo de características. Entonces, ¿cuáles son los motivos para que las mujeres se inicien en el consumo de sustancias? Superar las situaciones de vida estresantes, complementar las dietas, combatir el agotamiento por este doble papel que tienen, mitigar dolores, relacionarse con personas que consumen, experimentar, relajarse por la presión social. También ahora las amigas también son un importante factor de presión social para que se inicien en el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Depresión y ansiedad, los estereotipos de que la mujer que consume alcohol o consume drogas también es una mujer moderna, liberada, que no tiene nada que pedirle al hombre, ¿no? Y lo que decíamos de haber sufrido violencia física, sexual o psicológica.
Los motivos para continuar, o sea, estos son, digamos, los primeros motivos para haberse iniciado, pero para continuar, pues lo que se ha correlacionado en varios estudios de metaanálisis es mitigar el estrés y las emociones negativas, el enojo o los duelos, haber tenido una infancia difícil con varios eventos violentos, como vimos en la gráfica al principio. Hay una relación entre las mujeres que tuvieron que asumir el rol de mamás de sus hermanos, porque había la carencia de alguno de los padres o de los dos padres con el continuar con el consumo, tener algún familiar que tiene un problema de adicciones, problemas con la pareja y los trastornos de estado de ánimo, o sea, la depresión y la ansiedad. Ahora, entonces, fíjense, la Organización Mundial de la Salud ha estimado que 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia física, sexual o psicológica alguna vez en su vida. 1 de cada 3 mujeres. En el mundo, la prevalencia más alta de esto lo tiene el continente de Asia, donde son 7 de cada 10. Se estima que el 20% de estas mujeres que han sido víctimas de violencia física, sexual o psicológica van a desarrollar algún trastorno psiquiátrico, como depresión, ansiedad o estrés postraumático. Y de hecho eso que hace que cerca del 40 o 70% de las mujeres que van a tratamiento por consumo de drogas hayan sido víctimas de violencia anteriormente. Seguramente todos ustedes que están en la clínica han observado esto, ¿no? Que es muy probable que las mujeres que vayan a tratamiento de adicciones hayan sido víctimas de violencia. Bueno, hay toda una serie de problemáticas que pudiéramos ver, que van desde los daños orgánicos, por ejemplo, el hígado, los riñones, el cerebro de la mujer es más vulnerable a los daños por alcohol y drogas que el de los hombres. Los riesgos de infecciones que ya vimos, los trastornos psiquiátricos que ya comentamos y los riesgos durante el embarazo para ella y para el niño. La encarcelación de mujeres también muy importante, ha crecido muchísimo lamentablemente el número de mujeres que están en la cárcel por tráfico de drogas, que generalmente las usan como mulas para transportar de un país a otro la sustancia, a veces ingiriéndola, a veces en su equipaje. Las mujeres que tienen algún pariente dentro de la cárcel y entonces el pariente le pide que ingrese la droga porque al pariente, si no ingresa la droga, le va a ir como en feria, digamos, y que son descubiertas y también son detenidas precisamente también por delitos sobre drogas. Entonces hay varias iniciativas importantes para poder analizar algunos de estos casos y otorgarles amnistías o penas que sean alternativas a cárcel a mujeres que han sido, digamos, obligadas o presionadas para ser parte de este tipo de delitos, porque además, como todos sabemos, una mujer que entra a la cárcel prácticamente significa que esa familia que ella cuidaba va a ser una familia que se va a desintegrar. Entonces es muy importante. Ahora, pasa como con el tema de cárcel, pasa también como con el tema del tratamiento, que es que además sabemos pues que lamentablemente la mayoría de las mujeres que entran a prisión son abandonadas por sus familiares. Entonces podemos ver que cuando un hombre entra a prisión, pues generalmente tendrá una esposa, una mamá o una hija que va a estar yendo a cuidarlo, o sea, yendo a visitarlo. Hay inclusive unas que pueden llevarles la comida diaria, por ejemplo, y entonces utilizan la hora de la visita para poderles darle de comer, etc. En el caso de las mujeres, no. En el caso de las mujeres son abandonadas casi la totalidad de ellas. Entonces, los programas preventivos, nosotros estamos proponiendo ya ciertos lineamientos para que los países empiecen a adoptarlos y empiecen a mejorar sus programas preventivos sobre el tema de mujeres. Claro que esto se aplica para países, para organizaciones, para instituciones, etc. Entonces, número 1, es muy importante que las campañas de prevención tomen en cuenta el estigma que puede haber hacia las mujeres por su consumo de sustancias. En la cultura, en la sociedad, hay un mayor estigma hacia las mujeres por consumo de sustancias que para los hombres. Si ya hay para los hombres un estigma, para las mujeres es mayor. Y los antropólogos, digamos, a grandes rasgos, muchos de ellos han coincidido en lo siguiente. Hacia el rol de mujer siempre hay una instrucción que es: la mujer buena es la mujer que es buena cuidadora. Es la mujer que cuida. Entonces la mujer buena es la que sabe cuidar a su marido,
cuidar a sus papás, cuidar a sus hermanos, cuidar, etcétera, etcétera. Entonces, se asume que el consumo de sustancias no es compatible o va en contra de que una mujer sea buena cuidadora. Por tanto, entonces una mujer que consume alcohol o drogas es una mala mujer, ¿no? Ese es el estigma que tenemos en la sociedad. La mujer que consume drogas es una mala mujer. El hombre alcohólico es bien machín, pero la mujer alcohólica es una mala mujer. Y además tenemos el otro estigma que es seguramente es sexualmente disponible, ¿no? Si una mujer consume sustancias es porque algo más quiere, ¿no? Son los estigmas que tenemos, los prejuicios que tenemos. Y eso obviamente las hace mucho más vulnerables a ser víctimas de violencia sexual en los episodios de consumo. Ok. Ahora bien, también hay otro tipo de estigmas todavía contra la mujer que a veces no se toman en cuenta en las campañas. Y el maestro Castrejón y su servidor fuimos, por ejemplo, testigos de una campaña que sacó la Secretaría de Salud, que a la CONADIC no nos tomó nuestro parecer, que se llamaba Cabeza de Humo. Entonces lo que pretendía era que se viera que llegarle a las jóvenes diciendo, bueno, si tú fumas, pues vas a oler feo, te va a oler feo el pelo, te va a oler feo los dientes, vas tú a oler feo, y para las adolescentes se supone que eso va a tener un buen impacto. El tema está en que el eslogan decía, mujer, si tú fumas eres cabeza de humo, y entonces ya la frase se entendía totalmente diferente, y tenía que ver con el estigma de que las mujeres son tontas, ¿no? Entonces, no cuidar bien los detalles de una campaña puede hacer que esa campaña lo que esté haciendo sea reforzar los estigmas que ya existen, ¿no? Esa campaña obviamente por el Consejo de Discriminación pues fue bajada del aire, ¿no? Bueno, entonces, ahora bien, también es importante que se empiecen a diseñar programas específicos de prevención en mujeres, porque casi todos los programas que tenemos de prevención de adicciones están pensados en cómo prevenir el consumo en hombres. Y estamos viendo que las necesidades que tienen las mujeres son diferentes a las necesidades que tienen los hombres. Entonces es importante que empecemos también a diseñar campañas y programas de prevención para mujeres. De hecho, por ejemplo, aquí tienen ustedes los datos de las dos principales bases de datos que dan cuenta de la efectividad de los programas preventivos en el mundo. Una es la base de datos que tiene SAMHSA, que es la base de datos de los norteamericanos. Aquí tenemos 438 estudios que han dado cuenta de la eficacia de los programas preventivos. Y esta es la base de datos del Observatorio Europeo de Drogas. Y aquí tenemos 290 estudios que dan cuenta de la efectividad de los programas preventivos. Bueno, pues solo el 3% de estos 800 estudios dan los resultados para hombre y para mujer de manera diferenciada. Solo el 3%. Todos son estudios que dicen, este es efectivo, no es efectivo, es tan efectivo, no es tan efectivo, etc. Pero nunca los desagregan por hombres y mujeres. Por lo tanto, a lo que esto nos lleva es que lo que sabemos de los programas preventivos que funcionan para mujeres es muy poquito. Porque inclusive los investigadores no han desagregado los datos de esa manera. Entonces, también el llamado es para los académicos. Aquí les dejo ejemplos de los programas que a nivel mundial sí han demostrado que tienen una eficacia específicamente buena para mujeres. La mayor parte de estos programas, como les decía, son programas familiares, que se aplican en familiares, con padres de familia, con los hijos, etc. Entonces, los programas familiares tienen un mayor efecto para la prevención en mujeres. Ahora bien, los lineamientos. Entonces, 1, atender los factores de riesgo específico. Ya estuvimos viendo los factores de riesgo específicos y los factores de protección. Entonces, hay unos específicos para mujeres. Tenemos que diseñar nuestros programas también con esa especificidad. 2, como les decía, los programas de prevención familiares que tienen que ver con el manejo de los sentimientos, supervisión parental, etcétera, también son los más efectivos para las mujeres. 3, los programas de prevención para las mujeres tienen que fomentar el desarrollo de habilidades para la vida. Y aquí yo siempre lo digo, a ver, los programas de desarrollo de habilidades, aquí que somos todos profesionales en esto, no son ir y dar una clase sobre qué es la asertividad. El desarrollo de habilidades implica practicar las habilidades. Entonces,
El facilitador tiene que ser un modelo de las habilidades, el facilitador tiene que modelar las habilidades que se vean. Y luego los participantes tienen que ensayar las habilidades y el facilitador tiene que corregir lo que no está bien. Las habilidades solo se adquieren practicándolas, es como el deporte, ¿no? Cualquier habilidad que queramos desarrollar solo se va a adquirir si las practicamos, no es ir a dar clases sobre las habilidades, ¿sale? Y específicamente para el caso de mujeres, las que tengan que ver con prevención de depresión y ansiedad, con comunicación asertiva, manejo del estrés, manejo de emociones negativas, que ya veíamos que son depresión, ansiedad y enojo. Programas preventivos que tengan que ver con la imagen corporal, por el tema de las dietas o de consumir drogas para quitarse el hambre, y con los trastornos de alimentación. Lineamiento 4 es, también se tienen que manejar temas específicos de violencia. Los programas preventivos de adicciones también tienen que manejar los temas de violencia, porque ya estamos viendo que está muy relacionada con todo esto. Y como muchos temas de sexualidad y de violencia quizás sea difícil que se manejen cuando tienes al grupo de jóvenes, de hombres y mujeres juntos, se está también sugiriendo que haya sesiones separadas, hombres para los factores específicos de hombres y sesiones de mujeres donde se hable de violencia de la pareja, violencia sexual, salud sexual, prevención del embarazo, etc. ¿Sale? Entonces, inclusive se tiene que considerar eso, sesiones específicas para las mujeres. Y como les decía, pues reportar resultados, porque pues históricamente no se han reportado muchos resultados. Bueno, entonces tenemos diferentes obstáculos para que las mujeres puedan llegar a tratamiento. Algunos son culturales, pero algunos son de los sistemas. Y es importante que eso también lo tomemos en cuenta. A veces los mismos profesionales o paraprofesionales que atendemos personas con problemas de adicciones, también tenemos prejuicios de los que no nos hemos dado cuenta y a veces también los revictimizamos. Entonces tenemos que estar en una constante capacitación y reflexión hasta que tengamos un chip y una cultura de enfoque de género dentro de nuestras intervenciones. Entonces, obstáculos culturales, lo que ya hablábamos del papel tradicional de la mujer, de que la mujer buena es la mujer que no consume drogas, esta expectativa que tenemos sobre cómo deben ser las mujeres, y esto también hace que sea más difícil para las mujeres aceptar o dar a conocer que son enfermas o que tienen el problema de adicciones. Entonces, si es difícil para un hombre dar a conocer o aceptar que tiene un problema de alcoholismo o de adicciones, para la mujer es mucho más difícil por las consecuencias que va a tener sobre su entorno inmediato y sobre su comunidad. Entonces muchas mujeres no van a tratamiento por el temor a la discriminación y pueden perder también el apoyo de su familia. Entonces el mismo caso que veíamos con las cárceles también, cuando un hombre necesita ir a tratamiento, entonces su mamá lo ayuda, su esposa lo ayuda, sus hijos lo ayudan, hasta el jefe lo ayuda, ¿no? Cuando una mujer debe de ir a tratamiento, no le ayuda ni su mamá, ni su esposo, ni su papá, ni sus hijos, ni el jefe. Inclusive hay estudios que dan cuenta de que las mujeres que entran a tratamiento es mucho más probable que pierdan el empleo que los hombres que entran a tratamiento. Entonces hay un problema ahí muy importante. Ahora, los obstáculos estructurales es ¿qué tantos servicios tenemos de tratamiento para las mujeres? ¿Qué tan disponibles están esos servicios? ¿Y qué tan adecuados están los servicios para las mujeres? Entonces, tenemos muy pocos centros especializados para mujeres. Tenemos centros donde se mezcla hombres con mujeres, que no debe de ser, ¿no? Más que para actividades específicas, exactamente. Cuando tú mezclas hombres y mujeres en los centros de tratamiento, aún así sean los hospitales, o sean los centros de salud primaria, o sea la clínica familiar, hay estudios que dan cuenta de que las mujeres son acosadas sexualmente. Inclusive hay estudios que dan cuenta de que las mujeres pueden ser acosadas sexualmente en la sala de espera. Entonces, hay un tema ahí respecto a cómo diseñar o los espacios o inclusive los horarios de atención para tratar de prevenir esto. Los prejuicios que puede haber en el personal de salud general sobre todo esto, y los servicios de guardería. Cuando una mujer necesita internarse para tratamiento, ¿quién le va a cuidar a los niños? Ahora, inclusive también hay legislaciones locales y en otros países en donde
Esto puede ser hasta motivo de pérdida de la custodia. Entonces es importante que haya guardería o que haya convenios con guarderías, ¿sale? Inclusive para el tratamiento ambulatorio. ¿Por qué? Porque obviamente, otra vez, entonces, ¿cuáles son los horarios que tiene la mujer disponibles para ir a terapia? Bueno, pues mientras están sus hijos en la escuela y mientras está su marido en el trabajo. Porque cuando su marido y sus hijos están en la casa, entonces ella está obligada a estar ahí para cuidarlos, ¿no? Eso también es un obstáculo para que ellas puedan ir a tratamiento, ¿no? Los horarios. Entonces, se tiene que ver la posibilidad de ayudarle en ese sentido. Horarios más flexibles, métodos más flexibles. Ustedes saben que, por ejemplo, ya la terapia por internet en algunos casos inclusive puede ser beneficiosa, etcétera, ¿no? Y bueno, ya estamos. Ahora, también en el sistema, hostilidad en el personal médico, también puede haber hostilidad. Así como tenemos hostilidad hacia las personas con problemas de adicciones, hombres, también las podemos tener para las mujeres. Como les decía yo, el posible acoso sexual de parte de los varones que están en los programas. Y también, por ejemplo, las mujeres embarazadas. Tenemos que ver la manera de tener los vínculos necesarios con las instituciones de salud necesarias para atender mujeres embarazadas. Y muchas mujeres embarazadas en el mundo no quieren ir a tratamiento porque también hay legislaciones que equiparan al consumo de sustancias durante el embarazo con tentativa de homicidio. Entonces, ese tipo de legislaciones, acaba la Rand Corporation de publicar un estudio sobre esto. Ese tipo de legislaciones que es donde se equipara mujer embarazada que consume sustancias a homicidio, lo único que hacen es hacer que las mujeres embarazadas no vayan a tratamiento. Entonces lo que se necesita ahí son programas de prevención más adecuados para ellas, e inclusive programas donde se busque a las mujeres que están embarazadas y están consumiendo para poder tener intervenciones de prevención o de atención sin que esto implique un riesgo legal para ellas. Entonces, los estudios también marcan que en los programas que son exclusivamente femeninos, las pacientes se sienten más cómodas, se sienten más seguras y se sienten con más motivación para acudir y para estar en su programa de tratamiento. Estoy regresando, estoy adelante. Bueno, aquí rápidamente les quiero comentar que todos estos lineamientos de tratamiento de los que les voy a hablar son realmente el producto de muchos esfuerzos locales de varios países en donde se han trabajado políticas públicas específicamente para mujeres, centros de tratamiento específicos para mujeres, programas de reducción del daño para mujeres, programas de outreach, o sea, de ir a captar a la población necesaria fuera. Entonces, digamos, todos estos países han ido aportando con sus experiencias para todo lo que les voy a presentar a continuación. Inclusive, por ejemplo, tenemos estos de Afganistán y Pakistán, que eran programas de tratamiento para mujeres refugiadas en campos de refugiados, por ejemplo. A partir de eso sacamos estos lineamientos. Entonces, son 9 lineamientos. El primer lineamiento es precisamente que tiene que haber un enfoque de género en la prestación de los servicios de tratamiento, que considere las necesidades individuales de la mujer y que busque también empoderarla de manera proactiva durante su tratamiento. Inclusive para los adolescentes debe estar adaptado a su desarrollo cognitivo, social, sexual y emocional. Y es que, por ejemplo, podemos tener un servicio de tratamiento para mujeres a 2 niñas de 14 años que tengan vidas muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, una puede ser una niña que todavía no tiene actividad sexual, que ocasionalmente hasta escondidas todavía juega con sus muñecas, ¿no? Y que ya tiene un problema de consumo de sustancias. Y otra niña de 14 años que ya es madre adolescente, ¿no? Que ya se juntó, se separó, ya está con el segundo novio, no sé, es decir, muy disímiles, 2 niñas de la misma edad. Y eso también tiene que ver inclusive también con su desarrollo psicológico. Entonces se tiene que tomar en cuenta eso. Obviamente una separación entre hombres y mujeres en los servicios. Vigilar en todo momento la seguridad de la usuaria del servicio.
atender el tema de la presión social y la familia, es decir, el tratamiento de mujeres siempre va a tener que tomar en cuenta las cuestiones familiares, cómo está la familia reaccionando ante la noticia de que esta persona tiene un problema de adicciones o de que ya lo está aceptando. El trabajo en conjunto de las metas de tratamiento, esto es para cualquier paciente o para cualquier usuario de servicio, pero específicamente para las mujeres, es decir, que una vez que conozca su diagnóstico pueda ella decidir qué tipo de tratamiento quiere, ambulatorio o residencial. Obviamente el profesional le puede hacer una sugerencia, pero la última decisión siempre tiene que ser la de la persona. El tratamiento siempre tiene que ser voluntario. Las metas de tratamiento, la duración del tratamiento, etc. Porque además esto también es un ejercicio de empoderamiento, de que ellas sienta que es quien tiene las riendas de su vida. Y obviamente también un elemento importantísimo va a ser empoderarla para mejorar su situación de vida. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar mujeres que van a tener una desigualdad económica y social muy importante. Entonces, el tratamiento también se tiene que considerar la manera de ver si se necesita capacitación, profesionalización en algo, si necesita estudiar sobre algo, si necesita servicios de salud, si necesita servicios de atención sobre asesoría sobre violencia familiar. Entonces, es decir, la atención tiene que estar vinculada con todo otro tipo de agencias para que nosotros nos aseguremos de que se está atendiendo de manera integral su situación psicológica, de salud, de violencia, de educación y de oportunidades. El enfoque de género pues también implica las variables estructurales como lo que cuesta el tratamiento, los horarios, ya decíamos, el transporte, las comorbilidades, el cuidado de los hijos. Y obviamente detrás de esto siempre tiene que haber muchísima capacitación del equipo. Las personas que ya tenemos licenciatura, maestría, etcétera, lo que ustedes quieran, nunca o casi nunca llevamos una materia de servicios de atención de acuerdo al género, nunca. Entonces necesitamos estar en capacitación constante. Podemos tener el doctorado no sé qué y podemos ser el top del top en algo y aún así no tener suficientes conocimientos sobre cómo aplicar lo que hacemos con perspectiva de género. Lineamiento número 2, obviamente, pues es que sea basado en la evidencia, ¿no? Y en ese sentido ya tenemos afortunadamente muchos estudios, se pueden meter a googlear los metaanálisis que hay, o lo de la Fundación Cochrane, que tienen ellos ya toda una serie de revisiones de los metaanálisis. Ustedes verán que ya hay muchos programas o muchos enfoques terapéuticos que ya tienen mucha evidencia se ha estudiado mucho pues la efectividad que tienen. Hay otros que a lo mejor tienen menos evidencia, pero de todas maneras la tienen. Entonces lo que hay que hacer es buscar esa evidencia. Digamos, de los que ya ha habido más evidencia, pues son todos los que ya conocemos, los cognitivo-conductuales, la entrevista motivacional, la terapia familiar sistémica, la creencia positiva, etc. Ahora bien, les digo, aunque haya otros enfoques, más a lo mejor del lado humanista o psicodinámico, que no tienen tantos estudios, no significa que no haya estudios sobre ellos. Entonces lo que tenemos que hacer, si eso es lo que yo aplico, es buscar cómo se ha determinado la eficacia de ese enfoque, ¿okay? Y por ejemplo, lo de creencia positiva es muy importante porque tenemos mujeres también con problemas de adicciones que posiblemente sean maltratadoras de sus hijos. Entonces también es importante que apliquemos sesiones de crianza positiva. Y otra vez, las sesiones de crianza positiva no son como la escuela para padres. La escuela para padres era ir a dar clases de las habilidades. La crianza positiva no, es igual. Como todo desarrollo de habilidades implica un modelamiento del terapeuta y que se practiquen las habilidades para criar positivamente a los hijos, ¿no? Luego también ya hay tratamientos basados en evidencia farmacológicos y es una fortuna que tenemos ahorita en nuestro tiempo, que es toda la evidencia que hay de todos los tratamientos farmacológicos que pueden ayudar a poder resolver un problema de adicciones, de depresión y de ansiedad también. Entonces siempre hay que estar en contacto médicos, psiquiatras y psicólogos en este sentido. El equipo de trabajo siempre tiene que demostrar respeto y empatía hacia el usuario, ¿no? Es otro de los lineamientos que es muy importante. Y detrás de esto lo que siempre tiene que haber es mucho entrenamiento, mucha sensibilización, reforzar el entrenamiento sobre género hasta que veamos que el equipo de trabajo ya tiene
integrado una filosofía de enfoque de género dentro del tratamiento. Hay cuestiones importantes también sobre la cuestión de la confidencialidad, que es siempre fundamental que se maneje. Nunca se puede revelar un dato sin el permiso de la persona. El plan integrado de trabajo también es muy importante, que va desde el diagnóstico hasta el establecimiento de metas. Atender los problemas de violencia y comorbilidad. Quizás esto es algo que específicamente se tiene que hacer en el tratamiento de mujeres, a diferencia del tratamiento de hombres. Tiene que haber sesiones donde se hable de las experiencias de violencia física, sexual y psicológica. Los temas de comorbilidad, bueno, pues también ya hay muchos tratamientos psicológicos y farmacológicos basados en evidencia para atender los trastornos comórbidos, la patología dual. Y también esto es algo muy importante, incluir sesiones interactivas para desarrollo de habilidades de afrontamiento. ¿Por qué? Porque una vez que se sabe en la comunidad o que una mujer acepta que tiene un problema de adicciones, entonces va a recibir toda una serie de estigmas y de descargas y de violencia, solamente por reconocer su condición de persona con problemas de adicciones, simplemente por eso. Así es que parte de lo que tenemos que implementar con ellas son habilidades para rehusar el consumo, comunicación asertiva, resolver conflictos, prevención de recaídas y estrategias de afrontamiento ante riesgo de violencia. Si es una persona que se internó, a la hora que regrese a su comunidad y a su familia, va a ser víctima de muchos de estos prejuicios. Entonces, eso puede ser la causa de su recaída. Se le tiene que habilitar desde antes de que se le dé de alta para que se enfrente a esto cuando regrese a su contexto de origen. Se tiene que hacer un abordaje específico para las mujeres que están embarazadas, como les decía. Una de las cosas que hay que asegurarles es que no vayan a tener problemas legales por aceptar ir a tratamiento, ¿no? El tratamiento farmacológico, obviamente, con el médico adecuado para todo esto, las complicaciones que son particulares. Hay decisiones muy difíciles que tomar a veces respecto a el tratamiento de adicciones en una mujer embarazada. Yo les pongo el ejemplo de las mujeres que son adictas a los opiáceos, a la heroína, por ejemplo, o a los opioides médicos fuera de prescripción. ¿Sí? Será difícil que se le quiten los opioides, que se le induzca un síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque parte del síndrome de abstinencia por opioides incluye calambres abdominales. Entonces hay un riesgo de aborto si una mujer adicta a los opioides deja de consumirlos. Ahí se tiene que hacer una decisión difícil, que tiene que hacer un médico, en donde a lo mejor se le tiene que someter a terapia de sustitución con metadona o con buprenorfina para que termine su embarazo. Y eso implica que su bebé va a nacer con síndrome de abstinencia a opioides, pero es un riesgo menor que el del riesgo del aborto. Que nazca muerto. Exactamente. Entonces, esa es la decisión que se tiene que tomar, y ya cuando nazca ese niño se le va a tener que tratar durante 3 o 4 semanas el síndrome de abstinencia hasta que ese niño lo supere. ¿Con la metadona? Así es. Entonces, quizás esa es la decisión más complicada, más difícil que podamos tener respecto a cómo atender a alguien, ¿no? Pero es una valoración de pros y contras, en donde se toma la decisión que va a hacer menos daño. Aunque va a hacer daño, es la que va a hacer menos daño, ¿no? Es complicado, muy complicado. Y bueno, aprovechando que es una mujer embarazada y ya la tenemos en nuestro programa de tratamiento, de una vez démosle sesiones de educación sobre cómo de maternidad y de crianza, pues ya la tenemos ahí, ¿no? Entonces de una vez de una vez. Y si es adolescente, de prevención del embarazo, ¿no? ¿Sale? Bueno, ahora, adaptar el tratamiento al contexto social y cultural de las mujeres también es muy diferente. O sea, el desarrollo de las oportunidades de la mujer y del papel de la mujer en los diferentes países es muy distinto todavía, y en las diferentes comunidades es muy distinto. Inclusive lo que vivimos en Ciudad de México, los que somos de provincia y regresamos a nuestra tierra, a veces vemos que hay diferencias importantes, ¿no?
A mí que ahora me toca ir a Europa, también lo veo, pero también me toca estar un poquito más cerca de las comunidades musulmanas, etcétera. Entonces las culturas ahí tienen un papel muy importante, y es muy importante que el programa de tratamiento sea adecuado a la cultura de la persona y a los principios que esa cultura maneja. Eso es muy importante. Monitorear y evaluar el programa, pues es hacer estrategias de evaluación. Y a veces cuando hacemos clínicas se nos hace muy difícil hacer seguimiento o evaluación de lo que hicimos, pero nunca está de más pedirle a un colega que nos ayude a aplicar una encuesta anónima, nos ayude a hacer unas llamadas de seguimiento. Nosotros también podemos hacer lo mismo con sus pacientes, ¿no? Y que de manera anónima nos den los resultados, solamente para saber realmente cómo estamos nosotros haciendo las cosas, ¿no? Siempre es muy importante tener este tipo de conocimientos. Si quieren, ya con esto terminamos. Las recomendaciones son sobre lo mismo, y podemos, si quieren, platicar sobre dudas o comentarios que tengan sobre esto. Y les agradezco muchísimo su atención y su paciencia, y también que empecé tarde porque traemos muchos programas aquí con la hebraica, perdón, pero bueno, les agradezco mucho la paciencia. Muchas gracias. ¿Comentarios o dudas? Sí. Bueno, ahí atrás tenemos. Primero acá y luego acá. Sí. Adelante. Me estaba saludando. A ver. Yo empezaré con una duda. Tengo una paciente que su hijo estaba consumiendo muchísimo marihuana, cocaína, LSD, y su pareja también. En esto sale sale embarazada la mujer, y está todo el tema de qué va a pasar con el bebé, porque esta chica consumía todo esto, ¿no? Desde marihuana, LSD, crack,